El sonido de los flashes y los gritos de los paparazzi lo rodeaban, pero Keanu Reeves no los oía. No importaba que estuviera en una alfombra roja, ni que el mundo lo viera como una estrella. Por dentro estaba roto. Apenas un año antes, su vida parecía perfecta. En los 90, Keanu Reeves se había convertido en uno de los actores más codiciados de Hollywood. Había trabajado junto a grandes estrellas, tenía millones en el banco y, lo más importante, estaba enamorado. Jennifer Syme no solo era su novia, sino la mujer con la que quería compartir el resto de su vida. Y lo mejor de todo, iban a ser padres. El embarazo de Jennifer fue un rayo de luz en su vida. Keanu estaba emocionado por convertirse en padre. Había crecido sin una figura paterna estable y había vivido una infancia difícil, pero ahora tenía la oportunidad de darle a su hija todo lo que él nunca tuvo. Planeaba cada detalle: la habitación del bebé, los paseos en el parque, los cuentos antes de dormir. Soñaba con el momento en que la sostendría en sus brazos por primera vez. Pero el destino tenía otros planes. El 24 de diciembre de 1999, a pocas semanas del parto, Jennifer comenzó a sentir que algo no iba bien. Fueron al hospital de urgencia, esperando que fuera una falsa alarma. Pero la noticia que recibieron fue devastadora. Su hija, Ava Archer Syme Reeves, había nacido muerta. Keanu sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había imaginado, cada plan, cada sueño, se había esfumado en un instante. Jennifer estaba destrozada, y él, sin saber cómo ayudarla, solo podía sostenerla mientras ambos lloraban en silencio. La pérdida los cambió para siempre. El dolor era insoportable. Jennifer cayó en una profunda depresión, y aunque Keanu intentó apoyarla, su relación no pudo soportar el peso de la tragedia. Unos meses después se separaron, pero siguieron en contacto. Keanu se preocupaba por ella, aunque él mismo no encontraba consuelo. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. La madrugada del 2 de abril del 2001, Jennifer asistió a una fiesta en la casa de Marilyn Manson. Había intentado seguir adelante con su vida, pero el dolor no la dejaba. Horas después de la fiesta, mientras regresaba a casa, perdió el control de su camioneta y chocó contra varios autos estacionados. Murió en el acto. Keanu recibió la noticia y sintió que el mundo se detenía. En menos de un año, había perdido a su hija y a la mujer que amaba. Keanu Reeves estaba acostumbrado a interpretar papeles de héroe en la pantalla, pero en la vida real se sentía impotente. No había forma de luchar contra la tragedia que lo había golpeado 2 veces en menos de un año. La muerte de Jennifer fue un golpe definitivo. Había aprendido a vivir con el dolor de perder a su hija, pero ahora la única persona que compartía ese sufrimiento con él también se había ido. El funeral de Jennifer fue un día gris, no solo por el clima, sino porque su alma estaba apagada. Keanu llegó en silencio, sin cámaras ni declaraciones. Se mantuvo a un lado, vestido de negro, con la mirada perdida. Vio cómo bajaban el ataúd de la mujer que había amado, cómo la tierra la cubría, y supo que nunca volvería a escuchar su risa, a ver su rostro, a sentir su abrazo. Estaba completamente solo. A partir de ese día, desapareció. Se alejó de los reflectores, evitó los estrenos de sus películas y dejó de dar entrevistas. No quería actuar, no quería salir, no quería hablar. Solo quería estar solo con su dolor. Durante meses, la gente lo veía vagar por las calles de Los Ángeles, con una postura encorvada y un rostro cansado. Algunos fans se acercaban a saludarlo, pero él apenas lograba esbozar una sonrisa antes de seguir caminando. El cine ya no tenía sentido para él. ¿De qué servía interpretar personajes en mundos ficticios cuando la realidad le había arrebatado lo que más amaba? Keanu había construido su carrera con esfuerzo, con disciplina,
con amor por la actuación, pero ahora todo eso parecía vacío. Pensó en alejarse de Hollywood para siempre. Los rumores sobre su estado se multiplicaban. Algunos decían que vivía en hoteles baratos, otros que pasaba días enteros sentado en un parque sin decir palabra. Las imágenes que captaban los paparazzi mostraban a un hombre distinto al que el público conocía. Delgado, con el cabello descuidado, vestido con la misma ropa por días. Se convirtió en el retrato del luto y la melancolía. En una de esas caminatas solitarias se encontró con un grupo de personas sin hogar en un parque de Los Ángeles. Se sentó en una banca junto a ellos y compartió una comida sin que nadie lo reconociera. En ese momento se dio cuenta de algo. Por primera vez en meses no sentía la presión de ser Keanu Reeves, la estrella de Hollywood. Era solo un hombre más, alguien que había perdido su camino, alguien que buscaba respuestas en medio del dolor. Lo que no sabía era que, en ese mismo parque, encontraría la chispa que lo haría seguir adelante. Pero algo en aquellas visitas al parque comenzó a cambiarlo. Se dio cuenta de que no era el único que sufría, que muchas de las personas con las que compartía una comida o una conversación habían perdido tanto como él. Algunos lo habían perdido todo. Sin embargo, a pesar de su situación, reían, hablaban, intentaban encontrar algo de alegría en lo poco que tenían. Una noche, un hombre mayor con barba desordenada y una manta sucia sobre los hombros se sentó a su lado. No sabía quién era Keanu, ni le importaba. «El dolor nunca se va», le dijo sin rodeos, «pero si lo dejas, te consume». Keanu se quedó en silencio. Esa frase lo acompañó durante días. Poco a poco, algo en su interior comenzó a encenderse. No podía cambiar el pasado, ni traer de vuelta a Jennifer o a su hija, pero sí podía elegir qué hacer con el dolor. Y decidió que, en lugar de dejarse consumir, lo usaría como un motor para seguir adelante. Volvió al cine, pero esta vez con un propósito distinto. Ya no se trataba solo de actuar, sino de encontrar algo que lo mantuviera en pie. Aceptó papeles que lo desafiaban, proyectos en los que realmente creyera. En 2003, cuando terminó la saga de Matrix, sorprendió a todos al regalar gran parte de su salario a los técnicos y especialistas de efectos especiales. «Ellos son los verdaderos héroes de estas películas», dijo. La industria de Hollywood no estaba acostumbrada a gestos como ese. Sin embargo, aún no estaba completamente en paz. Había noches en las que el insomnio lo vencía, momentos en los que el recuerdo de Jennifer y su hija lo derrumbaba. Pero cada vez que sentía que la oscuridad lo atrapaba, recordaba las palabras del anciano del parque. Con los años, transformó su dolor en generosidad. Se convirtió en uno de los actores más queridos no solo por su talento, sino por su humildad y su humanidad. Daba grandes donaciones a hospitales, ayudaba a niños enfermos y evitaba que su nombre apareciera en los titulares. Lo hacía porque entendía el sufrimiento y quería aliviar el de los demás. Pero aún faltaba un momento clave en su historia, un giro inesperado que lo pondría a prueba una vez más. A pesar de su éxito en Hollywood y su creciente reputación como un hombre generoso y humilde, Keanu Reeves seguía cargando con un vacío en el alma. La pérdida de Jennifer y su hija nunca desapareció, solo aprendió a convivir con ella. Pero la vida, impredecible como siempre, tenía otro golpe preparado para él. En 2006, su hermana Kim Reeves, con quien siempre había tenido una relación cercana, sufrió una recaída en su lucha contra la leucemia. Keanu ya había pasado años apoyándola en su tratamiento, pero esta vez la enfermedad regresó con más fuerza. Sin pensarlo dos veces, dejó a un lado cualquier proyecto y se mudó cerca de ella para cuidarla personalmente. Pasaba días enteros a su lado en el hospital, leyéndole libros, conversando sobre el pasado y asegurándose de que no estuviera sola.
Mientras otros actores se enfocaban en el dinero y la fama, él estaba en una pequeña habitación de hospital, sosteniendo la mano de su hermana y enfrentando la posibilidad de perder a otro ser querido. Pero esta vez, la historia tomó un giro distinto. Contra todo pronóstico, Kim logró recuperarse. Años después, Keanu donó grandes cantidades de dinero a hospitales que trataban el cáncer infantil, pero sin hacer público su aporte. La prensa solo descubrió sus donaciones mucho después, cuando personas cercanas a él lo mencionaron. «No hago esto por reconocimiento», dijo una vez. Y era cierto. Con el tiempo, Keanu comenzó a encontrar una especie de paz. No era la felicidad plena que alguna vez imaginó, pero sí un equilibrio entre su dolor y su propósito. Se convirtió en un hombre que disfrutaba de las cosas simples: andar en motocicleta, leer, sentarse en una banca a tomar un café sin que nadie lo molestara. A diferencia de muchas estrellas de Hollywood, nunca buscó extravagancias, porque después de perderlo todo, entendió que la vida no se trata de lujos, sino de momentos. Pero su historia aún no terminaba. Un nuevo capítulo estaba por abrirse, y con él una oportunidad que cambiaría su vida una vez más. Los años pasaron, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, Keanu Reeves encontró un propósito en su forma de vivir. No era alguien que buscara los reflectores ni la aprobación de Hollywood, pero sin quererlo, se había convertido en un símbolo de resiliencia y humildad. La gente admiraba su manera de enfrentar la vida, su generosidad silenciosa y su capacidad de seguir adelante a pesar de todo lo que había perdido. Sin embargo, había algo que aún no había vuelto a experimentar: el amor. Durante años, Keanu evitó relaciones serias. Había amado profundamente a Jennifer, y perderla dejó una herida que parecía imposible de sanar. Pero en 2019, algo inesperado sucedió. Su corazón, que por tanto tiempo había permanecido en duelo, comenzó a latir de una manera distinta cuando apareció en su vida Alexandra Grant. Alexandra no era una estrella de cine ni una celebridad típica de Hollywood. Era una artista, una persona con un espíritu libre y una sensibilidad especial. Se conocieron trabajando juntos en proyectos artísticos, y su relación se construyó lentamente, basada en la confianza y el respeto mutuo. Cuando su romance se hizo público, el mundo reaccionó con sorpresa. Keanu Reeves, el hombre solitario de Hollywood, el actor que parecía destinado a una vida sin pareja, había encontrado el amor otra vez. Pero lo que más llamó la atención no fue solo la relación en sí, sino la manera en que él la vivía, sin ostentación, sin escándalos, con la misma autenticidad que lo caracterizaba. Por primera vez en mucho tiempo, las cámaras captaban a Keanu sonriendo de una forma diferente. No era la sonrisa melancólica con la que el público estaba familiarizado, sino una sonrisa genuina, de alguien que había encontrado algo que creía perdido. A pesar de los años de sufrimiento, a pesar de todas las pérdidas, Keanu había demostrado que el amor y la felicidad aún eran posibles. No había olvidado su dolor, pero tampoco permitía que definiera su vida. Y en ese equilibrio entre la tristeza del pasado y la esperanza del presente, encontró su verdadera fortaleza. Lo que nadie sabía era que, en secreto, Keanu seguía visitando el parque donde solía sentarse en sus peores momentos. Solo que ahora ya no estaba solo. El parque seguía siendo el mismo. Los mismos árboles, las mismas bancas gastadas por el tiempo, las mismas personas que la sociedad prefería ignorar. Pero, para Keanu Reeves, ese lugar representaba algo más. Era el sitio donde había tocado fondo, pero también donde había encontrado el primer indicio de esperanza. A veces se sentaba en la misma banca donde una vez escuchó esas palabras que nunca olvidó: el dolor nunca se va, pero si lo dejas, te consume. Ahora, cada vez que regresaba, llevaba algo consigo:
comida, mantas, ropa o simplemente su compañía. No necesitaba que lo reconocieran, no esperaba gratitud ni fotos. Para él, esos pequeños actos de bondad eran parte de su forma de vivir. Hollywood nunca cambió a Keanu Reeves. A pesar de su éxito, nunca se convirtió en alguien inaccesible o superficial. Podía ganar millones en una película, pero seguir tomando el metro como cualquier otra persona. Podía caminar por alfombras rojas, pero también compartir un café con un extraño en la calle. Y quizás eso era lo que lo hacía diferente, su humanidad intacta en un mundo que muchas veces la perdía. Con los años, su historia de pérdidas y resiliencia inspiró a millones de personas. Se convirtió en un símbolo de fortaleza, en la prueba de que se puede seguir adelante, incluso cuando la vida te arrebata lo más importante. En una entrevista, cuando le preguntaron cómo había superado tantas tragedias, Keanu respondió con una frase que dejó a todos en silencio. «Sigo aquí. Y mientras esté aquí, trataré de hacer algo bueno con mi tiempo». Porque, al final, Keanu Reeves nunca buscó la fama, el dinero ni la gloria. Solo buscaba un propósito. Y en su lucha silenciosa, en su generosidad oculta, en su forma de seguir adelante a pesar del dolor, encontró exactamente eso, un motivo para seguir. Keanu Reeves nunca se consideró un héroe. Para él, era solo un hombre que había aprendido a convivir con el dolor, a abrazarlo sin dejar que lo definiera. Pero para el mundo, su historia se convirtió en un faro de esperanza. Con cada aparición pública, con cada gesto de bondad captado por una cámara oculta, la gente veía en él algo diferente: autenticidad. No era el típico actor de Hollywood obsesionado con su imagen o su fortuna. No alardeaba de su éxito, ni buscaba reconocimiento por sus actos de generosidad. Simplemente hacía lo que consideraba correcto. Las redes sociales comenzaron a llenarse de anécdotas sobre él, historias de personas que se lo encontraban en la calle y recibían una sonrisa sincera, de empleados de producción que contaban cómo Keanu los trataba con el mismo respeto que a los directores, de fans que recordaban cómo él se detenía a escucharlos cuando otros actores pasaban de largo. Y aunque Hollywood intentaba hacer de su vida un espectáculo, él seguía en su propio camino, con la misma sencillez de siempre. No importaba cuántos millones recaudara John Wick, él seguía donando gran parte de sus ganancias a hospitales y organizaciones benéficas sin esperar aplausos. Cuando la gente lo veía sentado solo en un banco, comiendo un sándwich o contemplando el mundo a su alrededor, no entendían por qué un hombre tan exitoso parecía tan solitario. Pero Keanu no veía la soledad como algo triste. Para él, la verdadera tragedia no era estar solo, sino vivir sin propósito. Y él había encontrado el suyo. A lo largo de los años, Keanu nos enseñó algo sin necesidad de discursos grandilocuentes ni libros de autoayuda. La vida es incierta, el dolor es inevitable, pero siempre podemos elegir qué hacer con él. Podemos dejar que nos destruya o podemos transformarlo en algo que haga del mundo un lugar un poco mejor. Y así, después de perderlo todo, después de tocar fondo, después de vivir en carne propia la peor cara del destino, Keanu Reeves hizo su elección. Eligió seguir adelante, eligió la bondad, eligió vivir.